Hola a todos, soy Antoni Casasempere y hoy seré su formador de este taller de MassQDA de codificación de datos cualitativos con el programa. El taller se extenderá durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente y podrán hacer preguntas por el chat en cualquier momento o al final del taller, cuando terminemos en 1 hora aproximadamente, abriremos unos minutos para trasladar cualquier pregunta que les haya podido surgir. Abriremos entonces los micrófonos y tranquilamente podremos comunicarnos un poco mejor. Vamos a empezar con la presentación del taller. Vamos a hacer un recorrido por unas diapositivas para contextualizar el tema que nos ocupa y posteriormente pasaremos a realizar las prácticas con el programa. La propuesta del taller de esta tarde, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre qué es el análisis de contenido cualitativo. Luego veremos la importancia de la segmentación de los datos, el papel de los memos analíticos, las notas analíticas y cómo codificar con el programa MassQDA, las diferentes formas y recursos que nos ofrece el programa MassQDA 2020 en su nueva versión, que al respecto de la codificación ha añadido diferentes herramientas y ventajas como la codificación abierta que abordaremos en el día de hoy. Bien, en primer lugar, todo buen análisis requiere de estar integrado en el diseño de la investigación y que se considere la estrategia analítica desde el inicio del mismo. En la imagen tenemos un ciclo analítico estandarizado que se puede hacer perfectamente con el programa MassQDA y en este caso he resaltado el ciclo de codificación que tenemos detrás de un ciclo semiautomático prospectivo o exploratorio. El ciclo de codificación serviría para localizar los pasajes de texto o datos que responden a nuestras preguntas de investigación e ir segmentándolos, codificándolos y añadiéndoles notas analíticas. Esta parte será en la que nos centremos en el día de hoy y otras partes del proceso de análisis las abordaremos a lo largo de las próximas semanas. Cada 15 días tenemos programado un taller de trabajo con el programa MassQDA. Bien, al respecto de la importancia de la estrategia analítica, hay que incidir en el diseño de la investigación y sobre todo en el desarrollo de un marco conceptual, ¿de acuerdo? Ese marco conceptual, a partir de la literatura, nos proporcionaría los indicadores que vamos a necesitar en el proceso de codificación. A la hora de trabajar el marco conceptual, deberíamos de crear un diagrama, una tabla, un esquema, donde recojamos los principales conceptos que ayudarán a contestar a cada una de las preguntas de investigación. Y estos conceptos deberíamos de articularlos y hacerlos operativos en este diagrama, en esta tabla. Los conceptos nos van a ayudar a entender nuestros propios datos y nos proporcionarán, mediante una aproximación deductiva al análisis, las pautas que debemos seguir a la hora de codificar los datos cualitativos. Este trabajo previo de articulación, que también deberíamos informar de qué técnica de toma de datos requeriremos para localizar ese indicador en los documentos. Ese marco, ese esquema, ese libro de códigos deductivo lo podemos trasladar al programa MassQDA con un archivo de Excel en el que pongamos 2 columnas, código y memo, y tengamos los indicadores que vamos a trasladar a este sistema de códigos del programa. Esta es una de las prácticas que realizaremos en el día de hoy para trasladar una pequeña lista de códigos para que automáticamente se incorporen al programa. La aproximación alternativa sería la inducción analítica, como la Grounded Theory, la teoría fundamentada, en la que a partir de los datos van a emerger las categorías y los conceptos que conformarán
nuestro análisis de los datos. Por tanto, cada pregunta de investigación tendrá una aproximación analítica diferente, inductiva, deductiva, dependiendo de si en la literatura hemos encontrado conceptos adecuados para explorar el fenómeno que nos interesa conocer, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en la parte de análisis cualitativo de textos, aunque en realidad se llama así el libro, de Udo Kukart, autor y desarrollador principal del programa MassQDA. En realidad, este análisis de texto se puede trasladar en la actualidad a fotografías y vídeos. Los procedimientos que nos facilita este autor nos van a servir de ayuda en el trabajo pues, de textos, imágenes, vídeo, y es un procedimiento sistemático. En primer lugar, he representado el diagrama del diseño. Tenemos siempre, como comentábamos, que partir de la pregunta de investigación que esté adecuadamente formulada. Leeríamos e interpretaríamos el texto, construiríamos las categorías, codificaríamos los segmentos de texto, analizaríamos y presentaríamos los resultados. Un proceso siempre cíclico, dada la naturaleza de interacción de los datos con los datos con las categorías entre sí y las categorías nuevamente con los datos. Un proceso más bien cíclico que no lineal. Este proceso requiere una fase de organización, de planificación, formular las preguntas, definir los métodos, hacer el diagrama que comentábamos del diseño, de la estrategia analítica. Desarrollaríamos y definiríamos el sistema de categorías en base al trabajo conceptual deductivo que hayamos realizado y probaríamos la codificación y nos entrenaríamos con esos indicadores para ver cuán adecuados son para dar respuesta a las preguntas de investigación. Una vez entrenados y sintiéndonos cómodos y cómodas, pues ya procedemos a codificar todos los datos con los indicadores disponibles y a realizar una fase de análisis, por ejemplo, con la frecuencia de codificación de estos indicadores o con la concurrencia de ideas, cómo concurren las ideas a lo largo de toda la base de datos. Bien, a la hora de iniciar el trabajo cualitativo, de análisis cualitativo, debemos de tener siempre que tener en cuenta la lectura del material que tenemos delante. La lectura implica dos procedimientos mentales. Primero, descodificar el significado y, en segundo lugar, una vez que hemos descifrado ese significado, elegir el indicador más adecuado a ese significado para codificarlo o etiquetarlo. También es muy interesante desde el principio realizar notas analíticas, memos, que complementen el trabajo que estamos realizando con códigos. Un buen análisis cualitativo requiere imprescindiblemente el uso de memos para complementar el punto donde no llegan los códigos para aprender el significado de las expresiones que estamos leyendo o que estamos explorando. Una vez que tenemos el caso, una vez codificado y explorado y trabajado, procederíamos haciendo un pequeño resumen de las ideas principales que se han encontrado en esa entrevista, en ese cuestionario, su parte cualitativa, en un grupo focal. Haríamos un pequeño resumen que este autor, Kukart, le llama resumen de caso. El trabajo inicial con el texto comprende siempre ponerse las lentes de la pregunta de investigación. Tenemos la importancia de la pregunta de investigación, leer el texto en su totalidad para hacerse una idea en su conjunto. Aquí podríamos matizar dependiendo de la estructuración del texto. Si se trata de un cuestionario con respuestas muy breves, quizás sea buena idea leer todas las preguntas del cuestionario que hacen referencia a un mismo tema.
por ejemplo, los riesgos o los problemas o las dificultades, como están claramente acotadas en el cuestionario, se podrían leer en horizontal y no sería necesario leer todo el cuestionario en vertical. Pero, sin embargo, si se trata de una entrevista en profundidad, sí que deberíamos leerla en su totalidad, porque el participante puede haber aportado comentarios o información en cualquier punto de la entrevista sobre un determinado tema. Entonces, depende mucho de la estructuración del dato cómo abordemos el proceso de codificación. En horizontal, leyendo todas las preguntas iguales de un mismo tema, o bien en vertical, leyendo toda la entrevista de principio a final leyéndola en el programa MassQDA. Resaltaríamos los términos clave y los conceptos, los segmentaríamos, anotaríamos y marcaríamos pasajes importantes, crearíamos los primeros memos, las primeras notas, también marcaríamos las partes que son difíciles de entender, que no terminamos de comprender el significado. A lo mejor los conductores o conductoras de la entrevista no han expresado muy bien la pregunta y aunque hayan visto que el participante se desvía del foco de la pregunta de investigación, pues no lo han sabido reconducir hacia lo que interesa a la investigación. Entonces ahí tenemos planteado el debate de si la prueba, la técnica de toma de datos, la tiene que hacer el propio investigador o investigadora o debe de entrenar a un conductor, moderador, experto que guíe al grupo. Ese es el debate en el que pues unos autores se posicionan en un sentido y otros en otro. Analizaríamos los argumentos y las líneas de argumentación, los procesos, las posibles relaciones causales, las relaciones sí, entonces, de consecuencia, todo este tipo de información a medida que vamos avanzando iríamos anotándola y marcándola mediante códigos. Examinaríamos la estructura formal del texto, cuánto desarrolla un participante la información, qué tipo de lenguaje utiliza, si utiliza metáforas para expresar sus ideas, si utiliza términos clave, jerga que condensan significados, el lenguaje que utiliza también es muy importante. Identificaríamos la estructura interna, los párrafos, las frases, las pausas que realiza, cómo se retoma una idea a lo largo de todo el discurso y en general pues prestaríamos atención a la progresión general del texto, todo el texto en su conjunto. Bien, esa sería una serie de recomendaciones iniciales para abordar el trabajo. En muchos casos que hemos analizado datos de grupos profesionales como enfermeras, por ejemplo, hay términos clave específicos que debes de ir a un diccionario y buscar qué significa eso para interpretarlo adecuadamente. Entonces debemos de entrar en profundidad dentro de ese discurso del participante. La fase de segmentación, como ya había avanzado hace unos instantes, atiende a la idea del proceso mental de análisis, de codificación, dividido en dos etapas. Primero desciframos el significado, descodificamos y luego cuando ya tenemos el significado claro, codificamos, aplicamos un código, etiquetamos ese material y es a lo que le venimos llamando codificación a todo el proceso. La primera fase de segmentación, de descifrado, la podemos hacer con el programa MassQDA con una serie de marcadores que encontraremos, rotuladores, en la que resaltaremos las ideas que a priori pensamos que responden a las preguntas de investigación. Y luego, en una posterior fase, ya podemos proceder, como veíamos en el trabajo del profesor Cucart, a codificar ese material. Pero primero habría que metodológicamente habituarnos a leer tranquilamente el material, resaltando con estos marcadores de colores aquellos pasajes que pensamos que responden a las preguntas de investigación y posteriormente ya codificarlo con el código más adecuado al significado cercano del discurso del participante
que estemos analizando. También en esta fase de segmentación importante ir haciendo las primeras notas analíticas y justificando por qué algo nos ha llamado la atención. El trabajo con las notas analíticas, con los memos, el trabajo de memoing, se ha mejorado sustancialmente desde finales del año pasado en el programa MassQDA. Tenemos un nuevo menú de gestión de memos y donde vamos a organizar todas estas notas. Los memos son breves notas, comentarios personales que se hace el investigador a sí mismo, reflexionando sobre el porqué de una idea o reflexionando sobre con qué obras de la literatura académica enlazará esta expresión que está manifestando el participante. Todas esas reflexiones de vincular partes de la base de datos es importante ir construyéndolas con este sistema que tenemos de anotaciones analíticas para diferentes partes del proyecto y en las que, como vimos en un taller sobre memoing, pues cada una tiene una función dependiendo de la parte del programa donde lo ubiquemos. Hay que distinguir lo que sería el diario de investigación, que el programa MassQDA también tiene un diario de investigación donde se registran todos los incidentes y todos los trabajos que se hacen en el proceso de análisis. Hay que distinguirlo de la idea de resumen de caso que veíamos anteriormente al hacer una síntesis no analítica, sino próxima al discurso del participante de lo más importante que ha comentado. Y luego tenemos el sistema de memos. También tenemos dentro de el programa MassQDA la posibilidad de realizar comentarios a segmentos, es decir, una expresión, podemos introducir un comentario, un breve comentario al respecto. Yo personalmente no soy muy partidario de utilizar los comentarios, sino utilizar el sistema de memos. Es más complejo recuperar la información dentro del sistema de comentarios en estos programas, aunque claro, como es un recurso sencillo, es fácil de integrar en el programa y todos los programas los tienen. Pero yo prefiero que esté todo dentro del sistema de memos, todas las notas analíticas que se hagan. Si se utilizan los comentarios, tiene que ser con una finalidad instrumental que no analítica, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, en teoría fundamentada se considerarían dos tipos de memos: inicial, impresionista, más rápido durante la fase de codificación abierta, para conceptualizar los incidentes, para apuntalar ese proceso de abstracción al que estamos encaminados, y luego cuando ya llegamos a una fase más teorética realizaríamos memos más reflexivos describiendo las dinámicas internas dentro de una categoría y también describiendo las dinámicas entre los componentes de una categoría y los componentes de otra categoría. Por eso también realizaremos códigos más sustantivos vinculados al dato, ¿de acuerdo? Siempre más próximos al dato, y luego categorizaremos con códigos más abstractos, más teoréticos, que lo que hacen es integrar códigos sustantivos, ¿de acuerdo? Primero haríamos uno y luego haríamos los otros. Es una acumulación, un proceso de acumulación de ideas que es muy útil sobre todo en la fase final teórica o abstracta del proceso. Es imprescindible realizar este tipo de trabajo analítico. Bien, seguimos avanzando con la exposición. Ahora hemos llegado al resumen de caso que comentábamos dentro de este proceso de análisis cualitativo de datos en el que estamos en el día de hoy. Entonces, la segmentación procedería resaltando los pasajes más interesantes vinculados con las preguntas de investigación. Crearemos el resumen de caso, entendiendo la unidad de análisis. Si es un estudio de casos, el caso puede estar compuesto por entrevistas, observaciones, análisis documental. Entonces, haríamos el resumen de caso para el caso. Y si son entrevistas, a las entrevistas, o encuestas, a cada una de las encuestas con preguntas abiertas, etc. Entonces, es
se trataría de anotar las características del caso individual importantes para responder a las preguntas de investigación, pero muy vinculadas al discurso del participante y que no tengan interpretación nuestra. No deben de contener nuestras propias ideas o hipótesis, sino exactamente lo que el participante ha destacado como más relevante. Bien, aquí tenemos un ejemplo de resumen de caso utilizando un memo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un trabajo de cuestionarios, de encuestas con preguntas abiertas, y hemos resaltado aquí el memo, donde hacemos una síntesis de cada una de las ideas más destacadas de este resumen de caso. Tipo de etiqueta también le pondríamos resumen de caso para que dentro del sistema de memos se identifique claramente, y procederíamos a marcar sintéticamente la información que hemos encontrado. Estos son ejemplos de memos en el documento, son memos dentro del documento. Como podemos comprobar, la diferencia es mucho más extensa, es una reflexión más amplia que esta síntesis de resumen de caso. Aquí podemos ver la comparativa de ambos. Bien, seguimos avanzando en el planteamiento del profesor Cucar y llegamos, después de esta segmentación, de este trabajo con los memos, a trabajar con las categorías analíticas. De los códigos tienen que emanar las categorías analíticas. ¿Cuáles serán las que utilizaré? ¿Cuántas necesito? ¿Cuáles se conformarán finalmente? Son preguntas que nos asaltan al principio, pero luego, si somos minuciosas y minuciosos y vamos trabajando sistemáticamente, el análisis fluye, porque no olvidemos que quien analiza somos nosotros, no el ordenador, no el programa. El análisis lo realiza nuestra mente. Por eso hablamos de un proceso cíclico, para dar tiempo a que la mente entienda la información subyacente que hay en el discurso de los participantes. Bien, el profesor Cucar propone 4 formas de construir categorías: deductivas, inductivas, específicamente inductivas con teoría fundamentada, grounded theory, y mixtas, deductivo-inductivo. Son las formas que se nos proporciona para trabajar con estas categorías. Vamos a verlas con un poquito de detalle. Construcción de categorías basadas en teorías, deductivamente. Las categorías ya están en la literatura, nosotros las articulamos y hacemos operativas. Definimos bien cada categoría para que no se solapen entre ellas. Incluiríamos una categoría comodín para aquellos indicadores que no sabemos, comodín o cajón desastre, ¿no? Para aquellos indicadores que no sabemos dónde incluir. Y si se trabaja en equipo, pues los codificadores deben tener un alto acuerdo intracodificador, análisis que realiza el programa Mascudea, como también vimos en otro taller. Si nos damos cuenta, las categorías no son suficientes, las podemos modificar y crear nuevas, y combinaríamos la deductiva e inductiva, puede conducir al análisis temático, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un ejemplo de diseño, cuando hablábamos del diagrama, del mapa del diseño, donde podemos establecer todas estas correspondencias deductivas previamente. Construcción de categorías basadas en los datos. Se produce a partir del dato, emergen las categorías y no de la teoría. Caminamos hacia la emergencia de categorías y creación de conceptos teóricos. Y en este caso el profesor Cucar sigue a Meyring para establecer un procedimiento de trabajo de categorías inductivas basadas en los datos. Básicamente sería determinar el objetivo de construir categorías en base a las preguntas de investigación, establecer el grado de diferenciación entre las categorías, fijaríamos el nivel de abstracción, de profundidad en el análisis que se requiere, que se desea. Normalmente el nivel de abstracción
lo mediríamos pues, a efectos prácticos a nivel de tiempo y dinero, ¿no? No es más. Si con el principio de la parsimonía, el camino más corto para llegar a la verdad, tenemos resuelta la pregunta de investigación, dedicar más semanas al análisis es absurdo, no, es contraproducente. Trabajaríamos el texto desde el principio, creando una categoría, leerlo secuencialmente, construir categorías directamente sobre el texto, asignaríamos las categorías o crearíamos categorías adicionales y reorganizamos el sistema de categorías y tenderíamos hacia el punto de finalización del análisis o de saturación teorética, punto en el que por más datos que se añadiesen, ese sistema de categorías no tendría una variabilidad conceptual destacable. Lo cual no quiere decir que no variara, pero que fuera una variabilidad a nivel de conceptos destacable. Bien, seguimos avanzando con las propuestas de categorización. Como pueden comprobar, la de antes también era inductiva y tenemos la Grandiz Theory. En muchas ocasiones nos encontramos que investigadoras noveles se pretenden hacer teoría fundamentada, Grandiz Theory, porque a lo mejor porque se lo han sugerido y realmente la teoría fundamentada es realmente compleja de realizar y laboriosa, sobre todo laboriosa. No es que sea compleja, me he expresado mal. Es muy laboriosa de hacer y a lo mejor para una tesis doctoral quedaría fuera si la investigadora o el investigador no tienen la adecuada experiencia. Por tanto, habiendo otras aproximaciones analíticas inductivas, podríamos probar un sistema pues mucho más fluido y confortable de analizar los datos que no es exactamente en esa emergencia de conceptos de teoría de la Grandiz Theory. La propuesta que nos propone el profesor Cúcar sería una codificación inicial o codificación abierta, como diría la profesora Charma, dar nombre a los conceptos, cuál es la principal idea de esta frase, avanzando palabra por palabra, frase a frase, idea a idea. Damos nombre al fenómeno, formulamos preguntas y comparamos las similitudes y diferencias de los datos. De ahí el método comparativo constante, núcleo de funcionamiento de la Grandiz Theory. Ventajas y desventajas de dar nombre a los conceptos desde las teorías, es decir, vamos a caer en un sistema de etiquetaje, de conceptualización que ya está en la literatura. Podemos ser creativas y creativos y aportar nuevas expresiones, nuevos conceptos al campo, el tema que estemos explorando o estudiando. Esa sería la pregunta. Rastrear las metáforas en el discurso de los participantes es una táctica de Miles y Huberman. Las personas hablamos mediante metáforas. Entonces, uno de los ciclos debería ser rastrear estas metáforas, estas palabras clave con carga de significado, y realizaríamos una codificación en vivo con el programa Masqua, en la que el código, el nombre del código, se corresponde con las palabras que utiliza el participante en su discurso. Lo mismo que utiliza el participante, el programa lo convierte en un código. Siempre tenemos el tránsito de los conceptos iniciales a las categorías, resumen de ideas o abstracciones. Vamos abstrayendo todo el proceso, ¿de acuerdo? Vamos de abajo arriba en esta aproximación. Los conceptos deben ser precisos y específicos y totalmente vinculados a las palabras del participante. Si en un concepto, en un código que vamos a aplicar, pensamos que estamos sobreinterpretando la información, debemos detenernos y reflexionar adecuadamente de qué es exactamente lo que está diciendo el participante. No poner palabras en su boca, no, ideas, en este caso, que aunque queden bien en nuestro sistema de códigos, no es exactamente lo que el participante ha dicho. Recordemos que no es lo mismo codificar acciones que codificar opiniones. Las acciones son importantes porque denotan la verdad,
Las opiniones, muchas entrevistas en muchos grupos, siempre hay gente que habla de que conoce a alguien que opina tal, conoce a alguien que ha dicho tal o ha hecho lo otro. Entonces tenemos que ser muy cautas y muy cautos con este tipo de información que leemos y cómo aplicamos el correspondiente código, ¿de acuerdo? Tenemos que ser precisos. Exactamente lo que dice, exactamente aplicamos el código. Los conceptos deben ser precisos y específicos, lo que estaba comentando. Agrupamos los conceptos y resumirlos en categorías. Categorías son clasificaciones. La mejor forma de entender que es una categoría es en el lenguaje común, en el lenguaje de la calle. Esto es de tal categoría, de alta categoría, de baja categoría. Las categorías son clasificaciones. Es cómo funcionaría la mente humana mediante el proceso de categorización prototípica. La mente intenta categorizar la realidad. El objetivo, pues una teoría basada en los datos. Ese sería la tercera propuesta que nos hacen al respecto de esta idea. Seguimos trabajando con el sistema de paráfrasis para recoger aquella información con nuestras propias palabras que el participante nos está comentando. Las paráfrasis son muy importantes para ir anotando y construyendo el sistema de categorías. A ver, tenemos una pregunta, vamos a ver, una pregunta para el final. Bueno, pues la dejaríamos para el final entonces. Seguimos con las paráfrasis y tenemos la posibilidad en el programa MassQDA de anotar con nuestras propias palabras las ideas, ayudándonos a categorizar las paráfrasis. Tenemos una matriz, una tabla, en la que vamos a ir añadiendo nuestras propias paráfrasis junto con el código que vamos aplicando. Esto es diferente del sistema de memos, que podemos ver el sistema de memos y el sistema de paráfrasis en esta zona de margen que va a aparecer. Es una de las herramientas ya entrando dentro de la dinámica del programa propias de trabajo. Finalmente tenemos la construcción de categorías combinando métodos, que sería una mezcla de deductivo e inductivo, en el que parece lógico que un trabajo no sea solamente deductivo o solamente inductivo. Y las categorías iniciales las formularíamos en base a las teorías vinculadas y procederíamos a modificarlas o diferenciarlas en base a lo que los datos del fenómeno nos vaya aportando mientras lo estamos analizando. Al mismo tiempo, los elementos emergentes de los datos, los que no se derivan de las teorías, pues van a inspirar nuevas categorías que conformarán el concepto final, que no tiene por qué coincidir con el que partíamos deductivamente de partida. En un inicio con un sistema de no más de 20 categorías a partir de la teoría o preguntas de investigación, y luego las subcategorías las construiríamos a partir inductivamente de los datos de la emergencia. Sería finalmente un modelo combinado. Vamos a centrarnos ya en el trabajo con el programa MassQDA y vamos a ver cómo se realizan estos códigos, estas palabras clave que clasifican los segmentos de los documentos. Recordemos que el dato primario, el documento que hemos recogido en el campo, no todo el documento contesta la pregunta de investigación. Los segmentos sí que son los fragmentos del documento que contestan a las preguntas de investigación. Y al clasificarlos, los organizamos con códigos. Un código es un contenedor de ideas donde todo lo que se repite tiene un significado común, vamos añadiéndolo. En el programa están clasificados jerárquicamente, temáticamente. Tenemos hasta 10 niveles de profundidad en el análisis con MassQDA, aunque lo habitual son 2, 3 niveles, 4 niveles de profundidad en este análisis. Por tanto, el programa tiene hasta 10 niveles de profundidad. Tenemos un sistema
cromático de marcación para la segmentación, los rotuladores, los marcadores que habíamos comentado antes. Y aquí tenemos el aspecto del menú del programa que ahora seguidamente pasaremos a ver directamente en el programa. La codificación en vivo la realizaremos prestando atención a las metáforas, al lenguaje de los participantes. Sirven como símbolos o como conceptualizaciones de la realidad de las que podemos aprender mucho durante nuestro proceso de análisis. En general, pues algunos ejemplos de códigos en vivo podrían ser términos generales que todo el mundo conoce y que aportan una condensación de significado, términos novedosos de un participante que capturan una experiencia, una esencia, atajos, jerga de un grupo social concreto que pues manifiestan, reflejan su propia perspectiva al respecto del fenómeno que se esté explorando. Esto sería lo que hablamos de la codificación en vivo, en la que tenemos en el menú contextual el comando pertinente para convertir la expresión del participante en un código dentro del programa exactamente igual. Los conjuntos de códigos dentro del sistema de codificación de MassQDA lo que van a permitir es organizar los códigos por un sistema independiente a la estructura jerárquica temática que veíamos antes. Esta estructura jerárquica la vamos a superar con el conjunto de códigos en el que podremos mezclar códigos de diferentes estructuras del programa. Tendremos la herramienta adecuada para iniciar nuestro proceso de categorización mediante los conjuntos y podremos, por supuesto, activarlos. Ven aquí el círculo gris al lado de cada conjunto que al hacer clic lo va a activar dentro del programa MassQDA. Pues bien, aquí les dejo algunas lecturas en las que me he basado para esta introducción al proceso de codificación. Y luego, pues nada, invitarles en el mes de febrero, vamos a trabajar la gestión documental, documentos de texto en concreto, el miércoles 5 de febrero, a la misma hora que hoy, y luego 2 semanas después haremos un análisis, un taller sobre análisis cualitativo-cuantitativo para ver cómo podemos a partir de un trabajo cualitativo explorar cuantitativamente las variables de un proyecto y a partir de la exploración, por ejemplo, de perfiles cuantitativos, volver a la parte cualitativa. Ese será el tema del taller, de los talleres que vamos a abordar en el mes de febrero. Bien, vamos ya sin mayor dilación a pasar al trabajo con el programa. Tengo el programa vacío, sin documentos. Este es el nuevo MassQDA 2020. Para empezar a trabajar voy a utilizar unos cuestionarios, unas encuestas. Las voy a importar primero. Tengo aquí el comando específico para importar desde una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Podemos importarlo desde aquí y voy a seleccionar el archivo con los cuestionarios. Tengo una columna inicial para el grupo de documentos que se va a crear aquí. Tengo el nombre del documento que se creará para cada una de las encuestas, su pregunta abierta. Luego el programa detecta las columnas del Excel y voy a cambiar aquí para que me codifique estas respuestas que son las que tengo las preguntas abiertas. Si queremos verlo desde Excel podemos ver lo mismo que estoy haciendo, cómo lo está interpretando. Tenemos la columna Text Group para las encuestas que va a crear, Text Name para cada una de las encuestas. Luego tenemos las variables de la investigación, ¿de acuerdo? Simplemente nombre de la variable, como pueden ver, símbolo del dólar delante de la variable y solucionado. Entonces aquí tenemos los códigos cualitativos, ¿de acuerdo? Que se han codificado y los va a codificar el programa. Esto es lo que estamos importando. A ver, tenemos una pregunta. Evelyn me comenta, le gustaría recibir la grabación porque no le fue posible escuchar la explicación, por favor.
Pues Evelyn, estamos grabando la sesión y esto se manda a Alemania y desde Alemania lo procesan y en el canal de YouTube de Masqudea la publicarán. Usted entre en YouTube y busque Masqudea y ahí dentro de unos días estará, me imagino, no depende de mí. Yo lo grabo y lo mando luego a Alemania. No, no es una cosa mía, pero lo comentaremos para que la cuelguen en YouTube y se pueda visualizar. Pues bueno, como estamos comentando, aquí tenemos las variables y tenemos los temas cualitativos, los códigos que se van a codificar. Le daríamos a OK. Para repetirlos, me pregunta Ricardo que repita, a ver, ¿cómo importar archivos de Excel? Archivos de Excel no, Ricardo. Estamos hablando de importar un cuestionario, porque hay otras formas de importar archivos de Excel. Estoy hablando de datos de encuesta en el menú Importar. Es específicamente para encuestas que lleven en las columnas el símbolo de dólar. Si fuera para datos de Excel, tendríamos este otro comando, documentos de tabla de Excel, por ejemplo. No es lo mismo, es diferente. Esto va a hacer el trabajo que estábamos viendo. Vuelvo a seleccionar el cuestionario, vuelvo a marcar los códigos y ya vamos a importar. Tenemos aquí, trabajo en 3 monitores, se me van los cuadros de diálogo, como saben, la primera vez que me pasa. Bien, aquí tenemos las variables, me está enseñando el programa un ejemplo del tipo de dato y la elección de tipo de variable que el programa ha hecho. Para la pregunta de la institución en la que trabaja la mediadora o el mediador, será una variable de texto. La experiencia profesional es un número entero y texto para el sexo y para la necesidad de traductor, como es verdadero o falso, pues él sugiere booleano. Todo correcto porque está claro y aquí podríamos cambiar si no nos interesara. Simplemente le diríamos importar. Tengo mis datos y aquí confirmamos que se han hecho 3 codificaciones y se han importado 4 variables. En total tengo 10 cuestionarios, 10 encuestas. Proyecto pequeñito para que se comprenda mejor. Bien, podemos ver aquí cómo me ha importado. Tenemos aquí el nombre en un memo del código. Tenemos aquí los documentos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? El riesgo lo podríamos poner con un color cálido. Los factores de protección azul y el papel de la mediadora o mediador en verde. Ya tenemos los 3 bloques de información que hemos recogido en esta encuesta y que vamos a proceder a codificar en estos profesionales a los que les pasamos. Igual que trajimos este cuestionario, hubiéramos podido utilizar una entrevista, un grupo focal, cualquier tipo de datos, incluso imágenes o vídeo. Me he decantado por este proyecto porque es sencillo y yo creo que lo vamos a comprender. Está claro que en la primera pregunta se preguntaba cuál es el principal riesgo de las familias migrantes en el proceso migratorio. Entonces el profesional debe de contestar. Pues contesta y dice el principal riesgo de las familias durante el proceso migratorio es la brecha cultural existente entre sus países y nuestra cultura. Entonces, nosotros segmentaríamos en primera instancia, por ejemplo, podemos marcar con este marcador, ¿de acuerdo? Y continuaríamos analizando. Les cuesta adaptarse al nuevo entorno. Esta es otra idea diferente, atención, porque y en la oración compuesta me divide 2 ideas, igual que las comas, punto y coma. Tenemos que, lo que comentaba el profesor Cucart, hay que hacer un análisis formal del texto. Les cuesta adaptarse al nuevo entorno, lo voy a marcar también, y participar culturalmente. Tenemos aquí divididos una serie de ideas que nosotros podemos luego posteriormente codificar. Voy a seguir segmentando
El apoyo de la familia es determinante. Bueno, pues tengo otra idea. Sigo con la línea de colores y entre el papel de los migradores, potenciar el conocimiento de la cultura de destino sería otra de las ideas que destacamos. Integrarlos adecuadamente, pero con respeto a su propia esencia cultural. Sería otra de las ideas que podríamos segmentar en esta primera encuesta que tenemos delante. Tenemos que ir idea a idea analizando el material. Vamos a cambiar a la siguiente. El proceso de segmentación, como es un proceso mental, podemos obviarlo. Si tenemos experiencia, podemos codificar directamente, ¿de acuerdo? Podemos codificar los datos. Entonces vamos a probar ahora cómo el programa, cuando nosotros queremos, hacemos código rápidamente, una codificación, como dirían en la teoría fundamentada, inicial o abierta, palabra por palabra, entonces estamos constantemente codificando. Vamos a probar la nueva opción de codificación abierta que tenemos aquí. Esto es una novedad de esta versión del programa. Entonces voy a seleccionar la idea siguiente dentro de los riesgos. Las familias inmigrantes tienen unas expectativas laborales, pues expectativas laborales magnificadas. Fíjense que no he tenido que hacer nada y ya me aparece la posibilidad de crear un código. Podríamos interpretarlo de este modo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a crear aquí este código, podríamos escribir también un memo de código o un comentario en el segmento codificado, complementar la información escrita. Memo de código. ¿De acuerdo? El participante dice magnificadas, aumentadas y real es lo mismo. ¿He hecho bien la codificación? Me quedo yo pensando mientras hago la práctica. Comentario en el segmento, podríamos añadir un comentario. Como yo he comentado al principio, yo no soy partidario de tirar por este camino. Prefiero los memos. Yo ahora le doy a OK y ya tengo aquí dentro, lo vamos a cambiar porque estaba aquí, perfecto, expectativas laborales y reales, y como pueden ver en el sistema de codificación, los segmentos están a nivel de la estructura, pero yo durante el proceso de análisis sí que debo ir codificando y añadiendo. Vuelvo aquí al dato, la comunidad de inmigrantes, ayuda, me vuelve a aparecer solo con subrayar, con este método de codificación. Escribiríamos también un memo si nos interesa. Siempre me gusta utilizar. Estamos en un nivel, el programa crea el código dentro de ese nivel para facilitar el trabajo, porque se supone que estaríamos explorando todos los riesgos del procedimiento. Pero como voy cambiando de tema en tema, tengo que ser yo el que manualmente lo haga. Si ahora siguiese en este nivel donde está el ratón, factores de protección, pasaría a la siguiente encuesta y aquí sí que me vendría bien. Publico. Fortaleza psicológica. Por poner un ejemplo. Color, él detecta que está dentro del tema, ya le doy al OK directamente, entonces me lo aplica dentro de la estructura. Yo iría cambiando de encuesta analizando siempre la protección y ya cambiaría. Si quiero los riesgos, pongo el ratón aquí y automáticamente trabajaría solo esta primera parte. Dependiendo en dónde yo me sitúe con el ratón, él me ubicará los códigos a un nivel u otro. Esto es
súper interesante y súper práctico para trabajar el proceso de codificación. Seguimos analizando, he quitado el modo de codificación abierta para hacerlo más despacio, más manual y que se pueda entender bien lo que estoy haciendo. Y procederíamos, uno de los riesgos, de los problemas que esta persona ve en la migración es la necesidad de una vivienda digna. Vivienda digna es parte del discurso sociopolítico, es un concepto sociopolítico, entonces la voy a anclar como un concepto en vivo, ¿de acuerdo? Sería una metáfora que el programa me codifica automáticamente las mismas palabras. En este caso, me lo ha incorporado a los factores del riesgo porque estaba aquí situado, pero me lo ha hecho con el color que hay por defecto. Queremos que haya uniformidad en los colores, lo cambiamos aquí y ya lo tenemos cambiado. Vivienda digna como metáfora, como concepto, queda incorporado y adecuada integración, ¿de acuerdo? Necesidad de adecuada integración en la dinámica social. Podemos trabajar a nivel conceptual desde aquí. Estoy cambiando en cada práctica el sistema. Se me va por aquí. Necesidad, integración, dinámica social. Hay autores que dicen que hay que ser precisos, concretos. Mi estilo es alargarme bastante con los nombres de los códigos. Intento recoger la máxima cantidad posible de significado que el participante me comparte, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué decir. Hay gente que, cuanto más corto, más conceptual y abstracto es. Ahora que estamos empezando, procedería, pues, en mi opinión, a hacerlos más largos para que se vea la variabilidad. Si luego tengo que conceptualizar la necesidad de integración como idea general, ya crearé una categoría y lo haré, ¿de acuerdo? Fíjense que el código que he creado, como lo he creado directamente en la estructura, está a cero, no tiene ningún segmento asignado. Quedaría arrastrarlo y llevarlo a su segmento correspondiente. Entonces, iríamos avanzando de esta forma. Vamos a suponer, podríamos seguir el análisis, pero vamos a suponer que partíamos de un marco conceptual deductivo y teníamos un sistema de códigos preestablecido, ¿de acuerdo? Voy a buscar aquí. Se me ha ido la carpeta en la que estaba trabajando, pero rápidamente. Vamos a ver cómo sería un sistema de códigos preparado con el programa. Tendríamos la cabecera de la columna código, poner la palabra código y luego al lado su descripción con la palabra memo. Entonces tenemos aquí los indicadores y al lado de cada indicador su descripción o la información que queremos añadir como memo. La contrabarra creará un subcódigo del código principal y podemos establecer tantos niveles de contrabarra como queramos, hasta 10 niveles de profundidad, que era lo que habíamos comentado con el programa, ¿de acuerdo? Pues esta estructura es la que voy a importar al programa para que me cree todos estos códigos y podamos utilizarlos en la codificación, porque es un trabajo que he empezado inductivamente, pero podría ser deductivo. Tengo aquí la práctica y situados aquí me iría, como estoy hablando de códigos, de libro de códigos, me iría a importar códigos y memos desde una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Aquí me pone la misma explicación que les he compartido a ustedes hace unos instantes. Y le decimos OK y vamos a seleccionar el archivo. Tengo aquí el archivo de Excel. También se puede ser con TXT, un archivo de texto, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí el ejemplo, pero bueno, cada vez son menos las personas las que trabajan con TXT y como se puede hacer con Excel, pues lo vamos a hacer con Excel.
Podemos ver cómo el programa ha creado aquí los códigos, ¿de acuerdo? Y al lado ha añadido la información que estaba en la columna como memo de código. En este caso pueden ver que tengo 1 y 1, 1 al mismo nivel y 1, 2. El hecho de utilizar 1, 1, 1, 1, 2 es cosa mía particular. Cuando trabajo un sistema deductivo me gusta numerarlos como una viñeta para saber cada idea de cuál depende. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la organización. Para que nadie le ponga nervioso que el 2 esté primero que el 1, pues vamos a cambiarlo aquí y ya tenemos aquí una estructura de funciones del tutor que podríamos utilizar en nuestro sistema de codificación. ¿De acuerdo? Este sería básicamente el procedimiento. A la hora de entender esta información, de comprenderla, pues podríamos utilizar los conjuntos, podríamos crear una serie de indicadores que trascendiesen estos tres temas de papel del mediador, elementos de protección o de riesgo. Si hay una idea que necesitamos aprender como categoría, la podemos utilizar con los conjuntos. Por ejemplo, si vamos a hacer el perfil de los movimientos migratorios en la Comunidad Valenciana, en España, que es donde yo me encuentro en el día de hoy, pues yo voy a proceder a crear un conjunto del perfil, ¿de acuerdo? Podríamos decir que tienen necesidad de una vivienda digna, de que tienen fortaleza psicológica y voy a crear el conjunto, los he activado primero, al hacer clic aquí los activo y voy a crear un conjunto, nuevo conjunto y llamaré perfil bueno, Comunidad Valenciana ya he comentado porque estoy aquí, por orientarnos. Como pueden ver, lo que estaba activado el programa ha considerado que se debía de incluir aquí en el sistema, en el conjunto, y no es que lo haya duplicado ni lo haya repetido, sino que esto es una estructura virtual para nosotros de cada uno de los indicadores poder conceptualizar. Otra forma que tenemos de trabajar la codificación, además de lo que estamos viendo, sería con la codificación creativa, ¿de acuerdo? La codificación creativa nos va a permitir trabajar de un modo inductivo muy interesante, por ejemplo, arrastrando los indicadores que queremos. Vamos a comenzar la organización de códigos y voy a crear un nuevo código que llamaré perfil. ¿Vale? Lo traslado aquí y procedo a enlazar, a definir las relaciones que yo quiera. Una vez que las tengo asignadas, finalizaría la codificación creativa y la información que yo he vinculado aquí con este entorno gráfico se traslada al sistema de codificación. Aplicaremos la estructura al sistema de códigos y se ha guardado una imagen en MaxMapas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la estructura, que me lo he hecho al revés, a ver si soy inteligente. A ver si lo arreglo. Esto sería así. A ver cómo lo hemos hecho. Vale, tendría que haber cambiado el sentido de las flechas. Eso era importante. Vamos a repasar el error. Lo tengo aquí guardado en MaxMapas, herramientas virtuales, MaxMapas, ¿de acuerdo? Efectivamente, vivienda digna, emergen las flechas, entonces lo ha considerado superior. Ha sido culpa mía al trazar el sentido de las flechas. Correcto. Pues esta sería la idea. Si hubiera trazado bien las flechas, hubiera quedado el perfil y me crea esta estructura independiente dentro de mi sistema de codificación. Entonces tenemos otra forma en codificación creativa gráfica para conceptualizar y trasladar al sistema de códigos de MaxQDA
toda la información. Otra herramienta muy interesante que me gustaría comentar, códigos favoritos. Códigos favoritos es una lista de los códigos que más estoy utilizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a poner, si este lo estoy utilizando mucho, pues lo que habría es que llevarlo a códigos favoritos, agregar código a códigos favoritos. O también, si quisiéramos, podríamos aquí llevar un código directamente a un nuevo conjunto para categorizar o la categoría del perfil de la Comunidad Valenciana que ya tenemos. Entonces yo lo llevo a códigos favoritos y tengo una pequeña ventana como una chuleta, yo cuando el escenario sería este, cuando yo trabajo, elimino sistema de documentos, este me lo llevo a otro monitor, lo separo, no me lo llevo a otro monitor porque si me salgo del área no lo verán, pero imaginemos que esta ventana y esta están en otro monitor y aquí me queda el escenario de trabajo propio del análisis. Y luego también lo que me suelo hacer al respecto de cada una de las encuestas, o bien trabajar memos directamente o crearme aquí ya el memo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta sería la idea, resumen de caso. Y tengo también abierta esta ventana junto al análisis que estoy realizando. Como esto está en otro monitor, no me molesta. Y tengo por un lado, pues, mis códigos favoritos que voy aplicando, porque claro, ahora estoy haciéndolo con textos muy pequeños. Cuando es un texto muy largo, es muy laborioso acordarte de todos los códigos que tienes. Entonces, los que más estás utilizando o en la pregunta en la que te encuentras, haríamos aquí una pequeña lista de los que más estamos utilizando. Entonces iríamos recurrentemente aplicándolos y siempre un memo abierto para ir escribiendo la información que nos interesa. Bien, si volvemos al proyecto, tenemos aquí a cerrar. Volvemos al proyecto, vamos concretando. Podríamos explorar también, aunque tenemos poquitas codificaciones, ¿de acuerdo? Estoy ajustando, pueden ver lo sencillo que es con MasQD ajustar las ventanas. Bien, la idea sería pues mostrar la estadística de subcódigos para que pudiésemos ver las codificaciones que hay. Voy a abrir otro proyecto porque este tiene muy poquitas codificaciones. Voy a abrir otro que tenga por aquí para que puedan ver cómo sería, por ejemplo, las funciones del tutor en este proyecto. Primero, antes de sacar un resultado, voy a activar los documentos que me interesa y luego ya directamente procedo con el botón derecho, estadística de subcódigos a nivel de las funciones del tutor. Y ya lo tengo seleccionado porque estoy en ese nivel, solo para los cuestionarios, solo para los documentos activados. Y es muy importante la unidad de análisis cambiar a segmentos codificados. Por defecto me pone que los cuente por documento, pero yo quiero solo los segmentos codificados. Entonces ya me aparece cuáles son los subcódigos o las funciones del tutor, en este caso más representativas. Podemos ver que la estadística de subcódigos es un sistema excelente para entender el procedimiento de trabajo que tenemos. Por supuesto, todo esto es personalizable y el tipo de letra, los colores que podemos cambiar, todo esto es completamente personalizable. Sería uno de los primeros resultados, como veíamos en el trabajo del profesor Cucars, de obtener una frecuencia de codificación como presentación del resultado del trabajo de análisis que hemos realizado. Pues bien, voy a detenerme en este punto y si les parece, pues voy a atender las preguntas o los comentarios que tengan. Voy a abrir los micrófonos en primer lugar.
Y vamos a ver las preguntas que tenemos. Vale. Me preguntaba Jorge, una pregunta para el final. Por ejemplo, tengo 5 códigos con 4 o 5 subcódigos cada uno. ¿Permite el programa presentar de forma gráfica la tabla de códigos que se distinga en el panel de códigos de la ventana del programa? Sí, pues precisamente he visto que Jorge ha abandonado la reunión y menos mal que sí que ha visto cómo he hecho la estadística de sus códigos. Entonces me imagino que cuando ya ha visto que le contestaba ha salido corriendo. Pero efectivamente la forma gráfica que Jorge preguntaba se puede calcular mediante este gráfico que el programa, este gráfico muy sencillo de copiar al portapapeles o cambiar al formato que nos interese. Bien, Evelyn, lo de la grabación ya lo hemos comentado. Ricardo, espero que lo del archivo de Excel quedase claro, la diferencia que he matizado. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ya tengo todas las preguntas y si os parece vamos a dar por finalizada la sesión, agradeciendo la participación y nada, dentro de un par de semanas continuamos trabajando con el programa MásQDA. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo a todos.